Regresamos en este bloque para analizar lo que está pasando en el contexto de la política nacional a propósito de las elecciones a las cuales los ecuatorianos concurrirán a las urnas de este próximo 5 de febrero. Se han presentado varias denuncias por parte de miembros del Parlamento ecuatoriano y también del gobierno en torno a candidatos que estarían relacionados presuntamente con el narcotráfico. Para ello doy la bienvenida en este momento a Pedro Velasco, miembro del Frente Parlamentario Anticorrupción. Estimado parlamentario, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Le saluda César García. Muchas gracias. Un saludo cordial, César. Listo para compartir la información. Bueno, ¿nos podría brindar detalles de en qué se sustenta la denuncia que presentó el Frente Anticorrupción, que ahora se suma a los nombres proporcionados por el gobierno de candidatos que estarían tamizados prácticamente por el narcotráfico? Lo que hace algunas semanas atrás formalmente hicimos un anuncio de que íbamos a presentar un listado de presuntos implicados en el tema de dineros un poco calientes que auspician la participación de determinados candidatos o auspician organizaciones políticas en circunscripciones territoriales del Ecuador, está ratificándose cada día más. Ayer precisamente se conoció de un nuevo atentado que se hizo en una sede política en Portoviejo, en donde el candidato principal alcalde hace unas semanas también fue víctima de otro atentado. Y eso no creo que sea solamente rivalidad política, ya son organizaciones que lo que pretenden es generar temor, generar zozobra en los territorios y evitar que democráticamente la población escoja a quienes sean sus autoridades. Eso está pasando especialmente en algunas zonas fronterizas, lo que es la provincia de Esmeraldas. También pasa en las provincias fronterizas de la Amazonía y al interno del Ecuador también. Usted, si escucha la información, Manabí, Los Ríos, Guayas, son provincias que están viviendo este tipo de violencias. Y hace pocos días un candidato a la alcaldía de Salinas, en la provincia de Santa Elena, fue victimado también por organizaciones criminales. Esto no puede seguir pasando. Si nosotros creemos que nuestros países de Latinoamérica, en el caso concreto de Ecuador, siempre estén respetándose el orden democrático constituido, la Constitución, tenemos que hacer causa común para denunciar a quienes quieren violentar estos procesos de pacificación del país y lo que pretenden es generar zozobra y delincuencia. Pedro, ¿cómo llegaron a esta investigación? Es decir, ¿quiénes le proporcionaron la información? ¿Cuál fue la fuente? Un poco el trabajo que realizó este frente, ¿cómo lo distribuyeron ustedes? Con el colega asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, se había recabado alguna información que se proporcionó por algunos organismos que también tienen la facultad de hacer un control de temas de recursos públicos. Por ejemplo, para citarle un solo caso, se detectó que en el municipio de Manta, en la provincia de Manabí, la costa pacífica, se había estado financiando obras sin que el municipio dé ningún centavo de anticipo, sin que se sometan a los procedimientos contractuales, que es lo obligatorio en toda institución que maneja recursos públicos, y estaban siendo auspiciados por empresas, entre comillas, financistas de papel, solamente se constituyen. Esa es una evidente demostración de que puede existir un lavado de activos. Es decir, no encuentran otro mecanismo como esos dineros que no son lícitamente adquiridos pueden estar entrando a permear empresas constructoras. Y ustedes saben, y no solamente es a nivel de Ecuador, sino a nivel del mundo, que una de las formas en donde entran recursos de lavado de activos es a través de las inmobiliarias, es decir, se disfrazan, se camuflan para adquirir bienes inmuebles, apartamentos, propiedades inmobiliarias como haciendas, terrenos, y eso hace que de a poco vayan supuestamente blanqueando estos recursos. Pero, por ejemplo, en ese caso que usted nos está mencionando, toda obra, conocemos, cuando es pública, tiene un fiscalizador.
En el caso de, por ejemplo, las organizaciones competentes, la institucionalidad como la Contraloría, ¿qué estaba haciendo al respecto para poder anticiparse a lo que era evidente, una obra ante los ojos de todos los mantenses? César, lamentablemente hay algunas normativas legales que impiden ejercer un control previo a las instituciones de control. Antes teníamos a nivel de la Contraloría tres tipos de controles. Ujú. Un control previo que era precisamente antes de que se inicien los procesos contractuales. Se verificaba cumplimiento de requisitos, si existe disponibilidad de fondos, partidas presupuestarias, estudios técnicos. Era un control importante. Luego había un control concurrente ya en el proceso mismo de la contratación, es decir, acompañaban al proceso de contratación. ¿Se está cumpliendo lo que dice la ley de contratación pública o no? ¿Se están haciendo las licitaciones públicas abiertas para que no se margine a ninguna empresa o persona natural que quiera participar? Esos eran importantes. Y luego venía un control posterior, es decir, ya cuando estaba en ejecución la obra o se ejecutaba la obra para saber si han cumplido especificaciones técnicas, si no hay sobreprecios, todo ese tipo de cosas. Pero hoy solamente la Contraloría puede actuar después de, es decir, después de que el CERCOV autoriza la contratación de obras, y ahí entra la Contraloría con sus equipos de auditoría a ¿Y verificar. cuándo y por qué se cambió esa parte que usted está describiendo? Lamentablemente así es cuando no se quiere que haya transparencia, que haya honestidad, que haya pulcritud en el manejo de las obras públicas y en de la contratación en general. Eso ya está vigente desde hace algunos años atrás con un pretexto. ¿Y cuál era el pretexto? De que supuestamente habían muchos obstáculos e impedimentos para que se agilite el tema de la contratación pública. Entonces, con el pretexto de que eliminemos estos obstáculos, estos impedimentos, se pretendió que hayan este tipo de contrataciones que dejan mucha duda. Ahora, por parte, por ejemplo, de organismos como la Superintendencia de Compañías, en donde van y se crean estas compañías que usted está señalando, ¿se puede fiscalizar, llamar al superintendente para conocer qué se estaba haciendo para poder detectar esto que aparentemente es un secreto a voces? Esa es una facultad que tiene la Asamblea Nacional para iniciar procesos de fiscalización de control político a las autoridades que sí están sometidas al control político, en el caso de los superintendentes. Y el superintendente de compañías, de igual manera, tiene que tener equipos al interno de la superintendencia para que le despierten las alertas, las alarmas, porque no puede ser posible que de la noche a la mañana, en un tiempo récord, se aprueben compañías y a veces con una razón social muy diferente a la que van a ser las actividades. Ujú. En la época de las famosas negociaciones de insumos de médicos, del equipamiento de hospitales, aparecieron una infinidad de compañías creadas de papel. Y lo raro era de que les aprobaban, por ejemplo, para lo que significa el servicio de catering, de alimentación, y luego asomaban como proveedores de insumos médicos, de equipamiento. Eso no tiene ninguna justificación. Por lo tanto, tienen que las mismas instituciones despertar sus alarmas y sus procedimientos para ver si es que cumplen o no cumplen. Por lo tanto, nosotros tenemos esa facultad también como comisión y como legisladores para hacer ese control político y esa fiscalización a quienes no están cumpliendo el deber. No nos olvidemos que en nuestro territorio ecuatoriano somos responsables por acción y por omisión. Es decir, no podemos dejar hacer nomás lo que quieran cuando tenemos obligación de impedirlo. ¿Esta investigación se realizó con alguna coordinación con el gobierno nacional? Porque también el ministro del Interior, Juan Zapata, ha presentado una nueva lista. Hace algunas semanas platicábamos con otro miembro de la misma Comisión Anticorrupción, el asambleísta Vanegas, quien nos señalaba que estaban a la espera de que el presidente brinde esta lista que finalmente se ha dado a conocer. ¿Corresponde a la misma línea investigativa o cada poder del Estado ha estado trabajando de forma paralela, pero por su propia cuenta? Nosotros como Frente Parlamentario Anticorrupción entregamos 2 vistas en Fiscalía para que se hagan las investigaciones pertinentes. Nosotros entendemos hasta dónde llega nuestro campo de acción y somos muy claros en que no podemos invadir el campo de la investigación, que es facultad privativa a la Fiscalía. Y por lo tanto también las listas habíamos en su momento presentado al Ejecutivo, al presidente de la República, en una reunión que tuvimos hace días atrás. Y ahí se comprometieron
por información directa del señor presidente de la República, del señor ministro de Gobierno, que en los próximos días haría la entrega de un listado en base a las investigaciones que tienen el ministro del Interior, y así lo ha hecho. El día de ayer he mirado la información que el coronel Zapata pudo entregar la lista a la fiscalía. Lo que no sabemos son los nombres, y hay veces hay que entender eso, porque como que la ciudadanía quiere inmediatamente Claro. respuestas, nombres, pero no hay que interrumpir tampoco procesos de investigación, porque como se puede ver, estos casos son muy delicados y no se puede alertar, porque estamos en vísperas de una campaña electoral que es prácticamente la próxima semana, el 5 de febrero, y por Ujú. lo tanto esos temas ya le competen a la Fiscalía. Si se determinan responsabilidades, si se determina lo que nosotros estamos acolitando a las instituciones como Fiscalía, como la Función Judicial y los organismos de control, a futuro pueden los candidatos que estén financiados con recursos provenientes de actividades ilícitas, podrían ser, si es que resultan electos, no posesionados, porque eso es un tema muy delicado. Gracias al asambleísta Pedro Velasco por esta comparecencia aquí en DNews al respecto de este tema tan importante, el narcotráfico penetrando la política ecuatoriana. Buenas tardes. Muchas gracias, César. Una buena tarde.